Le dejé de hablar a mi mejor amigo por algo que nunca fue verdad. Todavía recuerdo exactamente cómo empezó todo. Estábamos en el último año del colegio. Mismos puestos. Misma fila. Mismas rutinas de siempre. No necesitábamos hablar mucho para entendernos. A veces bastaba una mirada para saber qué estaba pensando el otro, o para saber que esa clase se iba a hacer eterna. Había una tranquilidad en eso. Algo que no cuestionas cuando lo tienes todos los días. Hasta que un día, alguien dijo algo. Al principio fue un comentario suelto. De esos que parecen insignificantes. Que él había contado algo mío. No era cualquier cosa. Era algo que yo solo le había dicho a él. Una tarde, saliendo del colegio, cuando nos quedamos sentados en la cancha hablando de cosas que nunca mencionábamos con nadie más. No había forma de que alguien más lo supiera. Y eso fue suficiente para mí. Cuando me lo dijeron, no dudé. No fui a preguntarle. No lo busqué. No intenté entender. Solo asumí que era verdad. Ese mismo día, en el recreo, lo vi acercarse como siempre. Con esa forma tranquila que tenía de caminar, como si nada en el mundo pudiera apresurarlo. Y yo, hice como si no lo hubiera visto. Me senté con otros. Hablé con gente con la que nunca hablaba. Me forcé a actuar como si todo estuviera normal. Todo para no tener que cruzar una palabra con él. Sentía algo raro en el pecho. Una mezcla entre rabia y decepción. Pero no quería aclararlo. Prefería quedarme con la idea de que me había fallado. Los días siguientes fueron incómodos. Más de lo que esperaba. Él intentó hablarme varias veces. Se acercaba al final de las clases. Me esperaba a la salida. Incluso una vez se sentó a mi lado sin decir nada. Y yo, me levanté y me fui. Sin mirarlo. Sin decir nada. No le di espacio para explicarse. No quería escuchar nada que pudiera hacerme dudar. Porque si dudaba, tenía que aceptar que tal vez estaba equivocado. Y eso era más difícil. Mis compañeros empezaron a notar que ya no estábamos juntos. Algunos preguntaban. Otros simplemente asumían cosas. Yo nunca decía mucho. Solo dejaba que la historia creciera por su cuenta. Como si eso confirmara que yo tenía razón. Como si el silencio fuera suficiente para justificarlo todo. Un día, en medio de una clase, lo escuché discutir con otro compañero. No gritaba. Pero se notaba que estaba molesto. Alcancé a oír que decía que él no había dicho nada. Que todo era un malentendido. No quise escuchar más. Miré hacia otro lado. Como si no tuviera nada que ver conmigo. Como si esa conversación no fuera exactamente sobre lo que yo había decidido creer. Pasaron semanas así. Semanas en las que todo cambió, pero nadie lo decía en voz alta. Nos graduamos sin volver a hablar como antes. El día de la ceremonia lo vi a lo lejos. Estaba con su familia. Riéndose. Como si todo estuviera bien. Como si nada hubiera pasado. Y yo hice lo mismo. Sonreí. Saludé. Me tomé fotos. Pero evité cruzar miradas con él. Cada uno siguió su camino. Y con el tiempo, dejé de pensar tanto en eso. O al menos eso creía. Meses después, en una reunión de antiguos alumnos, volví a verlo. Esta vez no pude evitarlo. Estábamos en el mismo lugar. Con las mismas personas. Pero todo se sentía distinto. Como si algo hubiera quedado pendiente, aunque nadie lo mencionara. No sabía qué decirle. Ni siquiera sabía si quería decirle algo. Fue otro compañero quien, sin darse cuenta, cambió todo. Comentó algo sobre aquel rumor del colegio. Lo dijo de forma casual. Como si fuera una anécdota más. Y mencionó quién lo había inventado realmente. No era él. Nunca lo fue. Había sido otra persona. Alguien que había escuchado algo a medias, y lo repitió sin entenderlo. Me quedé en silencio. Nadie notó lo que eso significaba para mí. Pero yo sí.
Todo ese tiempo, había estado equivocado. No fue un error pequeño. No fue un malentendido cualquiera. Fue una decisión. La decisión de no preguntar. De no escuchar. De asumir lo peor. Lo busqué entre la gente. Lo encontré al otro lado del lugar. Hablando con alguien más. Como siempre. Tranquilo. Dudé unos segundos antes de acercarme. No por miedo. Sino porque no sabía cómo empezar. No había una forma simple de decirlo. No había una frase que arreglara todo eso. Cuando estuve frente a él, solo le dije la verdad. Que nunca le di la oportunidad de explicarse. Que asumí lo peor. Que lo perdí por algo que no era real. Se quedó mirándome unos segundos. En silencio. Como si estuviera decidiendo qué hacer con todo eso. Luego dijo algo que no esperaba. Que ya lo sabía. Que había intentado explicarlo en su momento, pero entendió que yo no quería escuchar. No fue una reconciliación inmediata. No hubo un momento mágico donde todo volvió a ser como antes. No volvimos a ser los mismos ese día. Pero empezamos a hablar otra vez. Poco a poco. Al principio fue raro. Conversaciones cortas. Mensajes ocasionales. Encuentros donde todavía había distancia. Como si ambos estuviéramos midiendo cada palabra. Pero con el tiempo, eso fue cambiando. Empezamos a recordar cosas del colegio. A reírnos de situaciones que solo nosotros entendíamos. A reconstruir algo que habíamos dejado caer demasiado fácil. No fue igual que antes. Y tal vez nunca lo será. Pero era real. Más consciente. Más honesto. Años después, seguimos en contacto. No todos los días. No como antes. Pero lo suficiente para saber que no fue en vano. A veces pienso en lo rápido que dejé que todo se rompiera. En lo fácil que fue creer algo sin comprobarlo. Y en lo difícil que habría sido seguir adelante, sin haber arreglado eso. Porque perder a un amigo duele. Pero darte cuenta de que lo perdiste por tu propia decisión, duele mucho más. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para ver más contenido como este.